Bueno, muy buenos días. Quiero saludar a todas las personas que estáis conectadas y que os estáis conectando a esta sesión que hemos organizado desde COE, desde el Departamento de COE Internacional, sobre la reforma de la cooperación internacional al desarrollo. Este es un ejercicio que para nosotros es de suma importancia en COE por múltiples motivos. Yo destacaría en primer lugar el hecho de que este evento que vamos a celebrar hoy es un ejemplo magnífico de colaboración, de diálogo público-privado. Puesto que es un encuentro en el que las autoridades públicas de la administración, en este caso, y el mundo empresarial pues ocupan un espacio y un tiempo para debatir una reforma normativa, la reforma de la Ley de Cooperación al Desarrollo, y nosotros desde COE le damos muchísimo valor a este diálogo permanente público-privado en general en todos los temas, pero en este ámbito en particular también. En la convocatoria de este evento hemos adjuntado el documento que se ha elaborado y aprobado por la Junta Directiva de COE con las contribuciones de nuestras empresas al proceso de reforma de la Ley sobre Cooperación Internacional al Desarrollo. Es un documento que se ha elaborado en el seno de la Comisión de Relaciones Internacionales de COE con las aportaciones de empresas y asociaciones, algunas de las cuales van a participar hoy en el evento. Por lo tanto, es un documento que se ha hecho de manera muy participativa, intentando recoger las diferentes cuestiones que interesan a las empresas españolas en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Quiero agradecer la participación de todas las empresas y asociaciones que han contribuido en la elaboración de este documento, que, como digo, hoy vamos a presentar. Y lo vamos a presentar a través de dos mesas, de dos paneles. El primero, empresarial, con la participación de algunos de los redactores, por decirlo de alguna manera, que han contribuido al documento, y después con un panel institucional con las intervenciones de representantes de diferentes departamentos ministeriales. A todas estas personas, tanto las que vais a participar en el panel empresarial como institucional, os agradecemos desde COE Internacional vuestra participación. Vamos a dar comienzo, por lo tanto, a este evento. Vamos a hacer un pequeño cambio en el programa que estaba previsto, distribuido previamente, con la participación en primer lugar, antes del panel empresarial, de Maripaz Ramos, de la Directora General de Comercio e Inversiones, la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Después daremos paso al panel empresarial, como he dicho. Maripaz, muy buenos días. Te escuchamos. Buenos días, Marta. Siento este cambio de orden de intervención, pero me han citado a las 12:57 exactamente para la vacunación y no he querido, por supuesto, postergarlo. Bueno, agradecer la organización de este panel. Yo creo que es un tema lo suficientemente importante como para que actores tanto del sector público como del sector privado reflexionemos en el futuro de la cooperación. Como todos sabemos, hay países, tanto en el ámbito de la internacionalización, responsabilidad de esta Secretaría de Estado, como de la cooperación al desarrollo, extremadamente presentes, diría, agresivos y con instrumentos no siempre homologados por las normas de la OCDE, ya sea las que afectan a la exportación como a la cooperación, y creo que es muy bueno reflexionar todo sobre el futuro modelo y el papel de las empresas en la cooperación internacional. Yo estoy firmemente convencida, después de una amplia experiencia en países en desarrollo, del papel social
fundamental que juega el sector privado en todos los países en términos de difundir buenas prácticas, aportar tecnología, crear empleo, fomentar la igualdad de género tan evidente en nuestro ámbito geográfico, pero no siempre en otros sitios, y yo creo que es un actor más junto con los organismos internacionales y junto con la cooperación y la ayuda bilateral para difundir buenas prácticas en el mundo y aportar valor. Y creo que nuestras empresas no deben quedarse atrás. En este sentido, creo que la reforma de ley de cooperación internacional al desarrollo es claramente una oportunidad para reforzar el marco de cooperación con terceros países, reformar procedimientos internos, cambiar también culturas y percepciones sobre el mundo de la empresa y su papel en la cooperación internacional, y hacer un poco, si no un borrón y cuenta nueva, emprender nuevos caminos que favorezcan la implantación empresarial de nuestras empresas en terceros mercados. Creo que existe evidentemente margen para mejorar la coordinación entre esta Secretaría de Estado, cuya finalidad es la internacionalización de la empresa, la presencia cada vez mayor de nuestras empresas en mercados terceros, y las labores de cooperación internacional. Como sabéis todos, digamos, el nacimiento del FIEM, que es uno de los principales fondos de internacionalización de la empresa, que es uno de los principales instrumentos de esta Secretaría de Estado, junto con CESCE y COFIDES, para fomentar la presencia de nuestras empresas en el mercado internacional, nace justamente como una distinción de objetivos, si no de acción en el terreno, sí de objetivos, en el sentido que se llega a la conclusión en un momento de la historia que los objetivos del FIEM van a ser fundamentalmente, y de CESCE, COFIDES tiene más un doble objetivo, va a ser fundamentalmente la internacionalización de la empresa española, y la Agencia Española de Cooperación Internacional asume, tanto en la vertiente de cooperación técnica como de cooperación financiera, el objetivo de ayuda a terceros mercados sobre una base desligada. Lo cierto es que el mundo nos demuestra que cada vez hay una mayor convergencia en las acciones en el terreno de la cooperación y de la internacionalización, de tal forma que creo efectivamente que hay márgenes para la coordinación dentro del reconocimiento de la especialización de tareas, que siempre favorece una mayor profesionalización de nuestra presencia en mercados terceros. Yo siempre repito que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la Secretaría de Estado de Comercio, los tres elementos que consideraríamos una primera base, un primer experimento para una mayor coordinación con las acciones de cooperación, son poder intervenir y opinar en mayor medida desde esta Secretaría de Estado en los grupos de la Unión Europea que abordan los objetivos y los países prioritarios en materia de cooperación, de forma a introducir también criterios y países y sectores donde sabemos que nuestras empresas españolas tienen interés, están implantadas y pueden hacer un gran papel. El segundo elemento de coordinación que favorecería una mayor efecto e impacto, un mayor impacto y una mayor presencia de nuestras empresas en terceros mercados, sería una coordinación en destino entre nuestra red de oficinas económicas y comerciales y los agentes de cooperación, y en particular en lo que respecta a los grupos y los sectoriales que organizan los países
para elaborar sus planes, por ejemplo, de dotación de infraestructuras, sus planes en materia de agua, de energía, etcétera, etcétera, en terceros mercados. Creo que la participación de nuestras oficinas, nuestros consejeros económicos y comerciales en tales grupos, a la limón con el responsable de la embajada, ya sea una OTC o el propio de la embajada, favorecería en mayor medida el poder transmitir a nuestras empresas los objetivos de cada país, poder influir en el sentido del conocimiento que tenemos de la excelencia empresarial que existe en España, y también poder cofinanciar con los fondos de cooperación grandes obras y grandes proyectos. Y por último, aprovechar el hecho de que la cooperación tiene menos restricciones en cuanto a instrumentos a aplicar para proyectos en desarrollo, que pueda hacer con mucha mayor facilidad proyectos desligados, o contribuir a evaluación de impacto de proyectos, o a estudios de prefactibilidad, o a diálogo con las comunidades locales directamente afectadas por proyectos de cooperación, y poder cofinanciar con la cooperación, y que duda cabe, con fondos europeos y multilaterales, proyectos en terceros países. Y voy a acabar muy brevemente para dejar espacio a todo el resto, con respecto a la Agencia de Cooperación, que englobaría diversos instrumentos, la Agencia Financiera del Estado. Quiero decir, y Marta es perfectamente consciente porque es casi contemporánea, que desde que ingresé en la administración hace ya 30 años, ya vi el primer papel de proyecto de crear una agencia que englobara todos los instrumentos dirigidos a mercados en desarrollo, incluidos los multilaterales, bilaterales, de cooperación, etcétera, en terceros mercados. Esto es un viejo proyecto que nunca ha cuajado, desde mi punto de vista, porque y es una visión aquí más personal que de la Secretaría de Estado, creo que sería algo deseable, que nos pondría a nivel de Francia y Alemania, que conocemos todos muy bien y que hemos estudiado hasta la saciedad. Creo que el futuro organismo que cumpla estas tareas de englobar diversos aspectos de la cooperación al desarrollo debería ser un organismo inexistente, o sea, debería ser un organismo nuevo que beba y asuma partes de organismos variados y existentes, y que se extienden a lo largo de 3 o 4 ministerios actualmente. Creo que el pensar que un organismo, ya sea de comercio, de economía, de exteriores, de cooperación o de transición ecológica, pueda cumplir ese papel y absorber partes de otros organismos, se va a enfrentar siempre con una resistencia institucional que va a ser muy difícil de sobrepasar, y que la única forma de conseguirlo es esta. Y no me extiendo más. Muchas gracias. Intentaré desde la cola de la vacunación seguiros por el teléfono, y os deseo muchísima suerte en esta jornada. Muchas gracias, Maripat, y efectivamente somos de la misma quinta casi, porque yo ya estoy vacunada. Muy bien. Bueno, mucha suerte. Adiós. Muchas gracias. Bueno, pues damos paso al panel empresarial, como había comentado antes, donde se va a presentar el documento de recomendaciones de COE. Además de agradecer a las empresas y organizaciones empresariales y sectoriales de COE su participación en este documento, también quiero agradecer a todas las personas que se han reunido con nosotros. Muchas de estas personas están en la administración pública, tanto aquí en Madrid como en Bruselas, también personal responsables de la comisión, de Cofides, de CESCE, de ICO. Bueno, hemos tenido
a muchos representantes y gracias también a la conversación que hemos tenido con ellos, bueno, pues hemos podido enriquecer el documento, así que quiero agradecerles el tiempo que nos han dedicado a todas estas personas. Bueno, empezamos con las intervenciones de nuestros representantes de COE. Vamos a estructurar sus intervenciones en línea con los diferentes apartados del documento de recomendaciones. Y empezamos para ello con Luis Martí. Luis es director de regulación de Acciona y va a desarrollar el apartado de objetivos de arquitectura institucional, que yo creo que además Maripaz te lo ha dejado muy en bandeja para que tú lo comentes. Luis, muy buenos días. Fenomenal. ¿Me oís bien, no? Sí. Vale, pues nada, buenos días a todos y lo primero, gracias a vosotros, Marta, por la invitación. Encantado de estar aquí para hablar un poquito más en detalle de algunas de las cuestiones que hemos tocado en el documento de recomendaciones. Yo os voy a contar objetivos de arquitectura institucional. Voy a intentar ir rápido, que sé que tenemos tiempo limitado. Bueno, en cuanto a objetivos, yo creo que son bastante esperables de la COE. Uno de ellos es el alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda de Addis Abeba. Sobre todo aquí entiendo que queremos enfatizar la parte de colaboración con el sector privado, que ha sido una parte pues tradicionalmente que deja un cierto margen de mejora, yo creo, en nuestro país y donde yo creo que hay que partir de que colaborar con el sector privado no es un fin en sí mismo, sino simplemente un medio para conseguir obtener de mejor manera y con mayor eficacia los objetivos de interés público que persigue la cooperación española. El segundo objetivo es un mayor alineamiento con los objetivos europeos y aquí hemos resaltado especialmente la cuestión del cambio climático en esta óptica de posible contribución desde España a las necesidades de otros países con menor nivel de desarrollo. La cuestión del cambio climático es absolutamente capital, tanto en la parte de contribución por parte de estos países a la mitigación, como quizá particularmente en la parte de adaptación de estos países a unos efectos cuyas causas no han sido generadas por ellos, sino más bien por nosotros. Este alineamiento puede favorecer además un mejor aprovechamiento de los recursos para cooperación al desarrollo en la Unión Europea, con lo que sería doblemente favorable. El tercer objetivo es que la política de cooperación al desarrollo pues tenga, yo creo que una mayor perdurabilidad, estabilidad en el tiempo. Aquí básicamente tenemos claro que la política de cooperación al desarrollo tiene que proyectar los intereses y valores españoles más allá de las fronteras de nuestro país y la idea es que aquí hay una dirección política firme que le dé estabilidad evitando los movimientos pendulares que tan perjudiciales han sido en años anteriores. La idea es que la política de cooperación al desarrollo tiene que estar más anclada no solo con un consenso social en contribuir a ella de manera abstracta, sino con un consenso político también en hacerlo teniendo en cuenta sus implicaciones presupuestarias. Y la idea de fondo es evidentemente que si los intereses españoles son estables en el tiempo respecto a la política de cooperación al desarrollo, pues esta también tiene que serlo en cuanto a sus medios y sus fines. La consecuencia de esto, ya en términos de sugerencias concretas de arquitectura institucional, es evidentemente que la cooperación al desarrollo debe ser reforzada en sus medios, quizá particularmente en cuanto a su posibilidad de diseño de proyectos, que ahora mismo entiendo que es bastante limitada. Debe aprovecharse más, en la línea que ya decíamos antes, su posible simbiosis, sus posibilidades de simbiosis y de sinergias con el sector privado y, por supuesto, debe haber una adecuada rendición de cuentas que permita asegurar pues, que lo que se ha hecho va en línea con los objetivos fijados por las leyes, tal como se interpretan pues, por el Congreso y el Senado español. Y luego otro grupo de recomendaciones van más en la línea de lo que decía Maripaz en la última parte de su presentación. Decimos que se desligue un poco las capacidades de la cooperación de la coyuntura presupuestaria española, que haya una mejor coordinación departamental. Maripaz, a su manera, ya ha dejado claro que aquí hay margen de mejora y eso yo creo que es una cosa que todos los que hemos estado cerca de ese mundo tenemos clara. Y, por último, una reflexión profunda y yo diría que urgente también en cuanto a la creación de un posible Banco Público de Desarrollo en España. Estas tres recomendaciones se estructuran en torno a la idea de mayor centralización
y yo creo que esta es una cuestión que tenemos que abordar pues, de manera decidida. Básicamente el problema que tenemos en España, ya lo ha apuntado Maripaz, es que somos incapaces de poner en marcha grandes proyectos de cooperación que sean capaces de generar impactos igualmente grandes en el país receptor, teniendo en cuenta las distintas dimensiones que actúan aquí de política exterior, cooperación, desarrollo, cambio climático, derivadas comerciales y demás, ¿no? Nuestro sistema fragmentado no permite abordar estas cuestiones de manera ordenada. Los costes de coordinación entre las distintas unidades pequeñitas que se ocupan de los distintos ámbitos de cooperación al desarrollo, esos costes de coordinación son altísimos, hay distintos puntos de veto, la secuencia es súper complicada y luego, sobre todo, la interlocución con la Unión Europea, que es un actor muy importante aquí, sobre todo por la vía de las garantías, se complica mucho porque en lugar de tener un actor poderoso que pueda hablar de tú a tú con la Comisión, lo que tenemos son actores pequeñitos con un peso infinitamente menor que el de KfW, AFD y demás. Yo creo que el punto aquí es empezar a avanzar por este camino y plantearnos un esquema en la línea que decía Maripaz, acogido a una institución ya existente o nueva, pero donde las distintas dimensiones y sensibilidades afectadas, insisto, política exterior, cambio climático, economía, comercio y, por supuesto, y principalmente cooperación al desarrollo, estén adecuadamente representados para que todas esas dimensiones del interés público español se puedan considerar a la vez por unos actores sentados en una misma mesa y tener una interlocución ordenada por las empresas, que evite que esto sea una gincana para las interesadas en ponerlo en marcha, como realmente es ahora, ¿no? De manera que, bueno, dejar eso como punto de reflexión y por mi parte nada más. Gracias, Marta. Pues muchísimas gracias, Luis. Ahora vamos a escuchar a Inés Ferguson, que preside el Comité Internacional de Tecniveria y nos va a desarrollar el capítulo sobre capacidades de asistencia técnica. Inés, buenos días, te escuchamos. Buenos días. ¿Se me oye, verdad? Vale, pues nada, muchas gracias por contar con Tecniveria en esta sesión. Para las empresas consultoras de ingeniería, esto es un proceso de reforma especialmente importante que hemos impulsado y queremos agradecer a COE el esfuerzo y el liderazgo que ha puesto en este documento de recomendaciones que por primera vez reúne la visión y los principales mensajes del sector empresarial y que facilita este diálogo. Desde Tecniveria coincidimos en que España necesita un enfoque estratégico que nos permita recuperar nuestro posicionamiento y actualizar sobre todo la visión de la cooperación, porque estamos viendo que la cooperación cada vez está más orientada a promover una transformación verde e inclusiva en los países socios, que impulse la digitalización y la innovación y que genere un crecimiento sostenible a través de proyectos e inversiones públicas y privadas. Y esta visión, evidentemente, como hemos comentado, requiere una coordinación y una colaboración entre todas las instituciones para apalancar los recursos y también para captar las fortalezas de los distintos actores. En este sentido, uno de los actores fundamentales es el sector privado, pero ya no solo por su dimensión o su capacidad de financiación o filantrópica, sino por las capacidades, como bien ha comentado Maripaz Ramos, nuestra presencia internacional en el terreno, el conocimiento, la innovación, la capacidad de gestión, cómo contribuimos a la transformación digital y a la aplicación de estándares y buenas prácticas internacionales. Esto también es cooperación y esto hay que incorporarlo a las variables, ¿no? Entonces, creemos que el sector empresarial español está muy internacionalizado, estamos presentes y trabajamos en países de América Latina, de África, de Asia, de Oriente Medio y que muchos de nosotros tenemos experiencia y trayectoria con instituciones financieras multilaterales y estas capacidades no se les puede dar la espalda, hay que incorporarlas a la cooperación desde las fases más tempranas y que apoyen a las instituciones en la generación de carteras y proyectos estratégicos. Y en relación al documento, simplemente detenerme en tres ideas. En primer lugar, ¿cómo vemos a ECID? Para nosotros ECID debería ser, a falta de un banco de desarrollo, que evidentemente es lo que estamos comentando, que sería el escenario deseable, pero necesitamos una agencia que movilice proyectos e inversiones con un alto impacto en desarrollo
hacia los países socios, que utilice de manera estratégica los fondos de asistencia técnica para preparar sus propias carteras de proyectos, y estas carteras de proyectos le van a permitir movilizar inversión, elevar el nivel de interlocución y también el apalancamiento con otras instituciones financieras. Para ello necesita la agencia de una mayor capacidad de identificación, preparación, licitación, gestión de proyectos en sectores clave como son para el desarrollo sostenible, como son el agua y saneamiento, las energías renovables, la movilidad, la conectividad, las infraestructuras sostenibles y resilientes, las ciudades verdes. Y desde Tecniberia, pues evidentemente podemos apoyar en esas capacidades, pero necesitamos que la agencia nos pueda contratar. En este sentido, otro de nuestros mensajes clave es que la agencia debe contar con mecanismos y procedimientos de contratación ágiles y transparentes para que pueda de una manera sencilla y eficaz dotarse de esos servicios profesionales, como los estamos prestando para otras instituciones financieras, ¿no? ¿Por qué no para nuestra propia cooperación? De hecho, este mensaje se nos lanza y se nos repite desde hace años en Bruselas, de que nuestro cliente natural para este tipo de servicios en países de rentas medias y bajas debe ser la agencia de cooperación. El segundo punto en el que me quiero detener muy brevemente es la creación del Fondo No Reembolsable para Estudios de Viabilidad, Asistencia Técnica e Ingeniería, que ha mencionado Maripaz Ramos como parte del FIEM, y creemos que este es un paso adelante en esta línea, pero insistimos en que esto debe estar totalmente coordinado y que responda a una estrategia de lo que es la acción española en el exterior. O sea, esto, si no estamos malgastando o desperdiciando oportunidades de retroalimentar nuestra acción fuera de España, ¿no? Es muy importante para nuestra cooperación que estos instrumentos estén perfectamente alineados y coordinados. Y por último, insistir en la importancia de diseñar bien, de preparar bien nuestras acciones, nuestras intervenciones. En eso, pues evidentemente todos los proyectos tienen que contribuir de manera directa al desarrollo sostenible, incorporar los más altos estándares ambientales y sociales y también indicadores cualitativos y cuantitativos que nos permitan medir el impacto. Estos elementos son fundamentales para el éxito y la credibilidad de nuestra cooperación, y en eso también las empresas de Tecniberia colaboramos intensamente. Pertenecemos a federaciones que divulgan y promueven estos estándares y estas buenas prácticas profesionales, y parte de nuestro trabajo es que las empresas lo incorporen en sus proyectos y en sus sistemas de gestión y en sus estrategias. La semana que viene estamos organizando una jornada con especialistas sociales y ambientales del Banco Mundial en colaboración con la Oficina Multilateral en Washington, justamente para incidir en la importancia estratégica que tiene incorporar estos estándares desde las fases más tempranas de los proyectos. Y bueno, lo voy a dejar aquí, pero me gustaría reiterar nuestro interés y nuestra disposición en que estas capacidades se pongan a disposición de la cooperación española para hacerla más eficaz, más pragmática y con un mayor impacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés. Ahora tiene la palabra Ángela Pérez, jefa de finanzas del Departamento de Finanzas de ELECNOR, que nos va a desarrollar el capítulo sobre cooperación financiera y gestión de proyectos. Ángela, muy buenos días, te escuchamos. Hola, muchísimas gracias por permitirme asomarme a compartir con vosotros algunas ideas y presentar las conclusiones de la COE sobre instrumentos financieros de cooperación. Lo primero que querría decir es que estoy muy contenta porque veo que el diagnóstico de la situación es compartido. Yo creo que eso es muy importante. Llevamos hablando muchos años ya discutiendo sobre las necesidades de tener una acción financiera con todos los instrumentos más eficaces, y yo creo que tanto administración, organizaciones empresariales, compañías, bancos, todos tenemos la misma sensación de que esto tiene que cambiar, y el papel yo creo que así lo refleja en dos líneas. Por una parte, cambios ambiciosos con creaciones de Banco de Desarrollo y una nueva redefinición de los instrumentos de financiación en general, a la internacionalización, a la cooperación, y luego también recomendaciones, yo diría como de más corto plazo, para intentar mejorar la actividad con los instrumentos y con la organización que tenemos en estos momentos.
En este diagnóstico también es muy interesante ver que ya hay una visión global de que el sector privado, que las empresas tenemos no solamente cosas que decir, es que tenemos la responsabilidad de participar como agentes relevantes como parte de nuestra responsabilidad empresarial y así lo asumimos, y yo creo que si miráis en las webs de cualquiera de las empresas que estamos hoy participando, veréis que una actividad responsable y con impacto en desarrollo forma parte de nuestra visión empresarial. Y que por lo tanto el mundo empresarial y el mundo del desarrollo no son dos mundos aparte, sino que van de la mano, sobre todo en países emergentes y sobre todo en los sectores en los que muchas de las empresas que estamos aquí nos desenvolvemos, que son el sector de infraestructura, renovables, etc. Entonces, yo voy a presentar brevemente las ideas que planteamos en este escrito, que yo, como decía, son ideas más de actuación inmediata y espero que se entienda que no son la solución. Yo creo que la solución pasa por una reflexión mucho más profunda y con cambios más importantes que simplifiquen y mejoren la coordinación en todos los instrumentos. Entonces, la primera idea es que la ECID y la acción de cooperación tiene que tener más perfil, más relieve, más capacidad de impacto y eso pasa primero por tener una cartera de proyectos. Inés ya lo ha apuntado con todos los temas de asistencia técnica. Los proyectos hay que identificarlos y hay que instrumentarlos y hay que estructurarlos. Y para eso hay que ir a los países, hay que tener una interlocución con los receptores de la financiación, identificar sus necesidades e intentar especializarnos o centrarnos en aquellas áreas que como país a nosotros también nos puedan interesar porque mejoren nuestra capacidad de visibilidad internacional y de aportar frente a otros agentes de otros países. Los proyectos hay que estructurarlos. Todos tenemos múltiples experiencias de proyectos en teoría maravillosos, pero que no han llegado a buen puerto porque no estaban bien definidos. Los estudios de viabilidad, la estructuración de todos los puntos de vista técnico, jurídico, son fundamentales, sobre todo si se busca la participación de la iniciativa privada, donde haya una buena estructuración de riesgos y unos buenos parámetros económicos que permitan que las inversiones sean rentables. Y en ese sentido, el Fondo de Asistencia Técnico propio para la ECID yo creo que es un deber, una obligación y una necesidad, un fondo no reembolsable y además tenemos múltiples empresas españolas que podrían participar y luego hay que salir a licitarlos y controlar los procesos para que se vigile que se están cumpliendo pues, con todos los requisitos que una actividad responsable necesita. Voy a decir una cosa que es obvia, estamos hablando de financiación al desarrollo desligada. O sea, aquí nosotros no estamos hablando de nuestro libro, si me permitís, no estamos diciendo quiero financiación para mi proyecto. Estamos hablando de financiación de proyectos que van a salir a licitación en la que las empresas españolas iremos a competir como el resto, pero es algo que necesitamos porque va a complementar la actividad de otros instrumentos en los que sí ya están ligados a lo que es el interés español o la participación española. Hay que simplificar los procedimientos en el FONPRODE y me atrevería a decir que en el resto de instrumentos de financiación de la administración, pero las agencias tienen que ganar autonomía. Tiene que haber política, en el informe lo pone en algún sitio, hace falta política, visión de Estado, estrategias de largo plazo, pero luego hay que dejar trabajar a los técnicos, que tienen que tener los recursos humanos y los medios para poder llevarlo a buen puerto. Hay que mejorar también en cuanto al abanico de instrumentos que ahora mismo utiliza la ECID, con garantías cada vez más utilizadas, sabéis, en todos los instrumentos de cooperación público-privada. Hay que facilitar también una financiación de inversiones, de proyectos de inversión en las que puedan participar no solamente los actores tradicionales del mundo de la financiación al desarrollo, sino también las propias empresas. Creemos que también sería necesaria la creación de un fondo de financiación no reembolsable para proyectos y países estratégicos, que sería también un instrumento interesante para cubrir aquellas áreas de actividad que no son rentables o que no son susceptibles de explotar de una forma comercial. Y por último, hay una referencia al documento al Fondo del Agua, en el que creemos que hay que reforzar de nuevo sus recursos, que ya están prácticamente consumidos, y donde haya una mayor publicidad y gestión que permita a las empresas, en igualdad de condiciones, españolas me refiero, de agentes de otros países, pues participar en estos proyectos y que no se pierda
el impacto y el papel que España ha ganado con este fondo en Latinoamérica, ¿no? Y que incluso además podría ser replicable en otras geografías. O sea que tenemos un reto entre todos importante, pero yo creo que lo más destacado es que compartimos visión, compartimos objetivos y ahora lo que hay que hacer es superar limitaciones e intentar buscar una solución a corto plazo con todas estas medidas, pero también pensando en grande como están haciendo otros países. Muchísimas gracias, Ángela. Pues ahora pasamos al capítulo de relaciones, cooperación, empresa. Y para ello vamos a escuchar a Pedro Miras, que es director de Asuntos Institucionales y Organismos y del Gabinete de Presidencia de Repsol. Pedro, buenos días. Hola, buenos días a todos. Es un placer poder estar aquí acompañándoos en este proyecto que es realmente interesante y bonito. Y muchas gracias a la COE Internacional por habernos dado la oportunidad de trabajar conjuntamente con ellos en las propuestas que ahora estamos desgranando, ¿no? Yo, como bien ha dicho Marta, pues me voy a dedicar un poco a reflexionar sobre las propuestas de cooperación que implican de forma más directa a la empresa, ¿no? Y intentaré ser breve y conciso. En primer lugar, hay que recordar que se ha reconocido a la empresa en la Agenda 2030 y en la Agenda de Acción de Addis Abeba como un actor esencial en la movilización de recursos humanos, técnicos y financieros. Luego es muy importante tener en cuenta el efecto tractor que tienen las empresas en todos estos desarrollos, ¿no? Y en primer lugar, yo os diría que uno de los objetivos es obviamente contribuir a los logros de contribuir a los objetivos de la Unión Europea, y entre ellos destaca el cambio climático, ¿no? Que es un tema que no podemos olvidar, y creemos que la planificación estratégica de la cooperación al desarrollo debe incluir todas las tecnologías. Es muy importante que vayamos con la mente abierta y tengamos claro que todas las tecnologías que pueden ayudar a conseguir estos objetivos deben estar incluidas, ¿no? Respetando, por supuesto, la neutralidad tecnológica. Y estamos contentos porque la COE ha hecho este principio como parte de su documento, que creo que es muy importante. Por otro lado, también que el enfoque que estamos proponiendo es que esté más basado en la competitividad. Es muy importante que todos los sectores clave para el desarrollo, como son infraestructuras, renovables, agua, finanzas, digitalización, etcétera, tengan su foco en la competitividad, que intentemos propiciar esos proyectos desde ese punto de vista, ¿no? Y además es que las empresas españolas en estos aspectos, pues muchas de las que estáis aquí y otras que no están, pues somos punteras en este tipo de desarrollo. Luego es muy importante. Otra idea es la que ya se ha apuntado, ¿no? Es muy operativo y muy interesante intentar flexibilizar el marco de relaciones, ¿no? Por ello, consideramos que la Agencia Española de Cooperación, pues que hoy nos acompaña aquí, pues es importante que se refuerce este aspecto, no solo en seres, sino también en el terreno, ¿no? Para que podamos aprovechar las sinergias de las empresas, también teniendo en cuenta los aspectos relacionados con sus fundaciones, ¿no? Porque los trabajos de las fundaciones de muchas de nuestras empresas tienen mucho que decir en este tipo de ayuda también a la acción social, ¿no? Yo creo que esto tenemos que tenerlo bastante claro. Algunos aspectos prácticos, pues estamos contentos de que COE haya tomado en consideración nuestra propuesta sobre la elaboración de un mapa de emergencias, por parte de la Asociación de Cooperación, que pueda compartir con las empresas, en el sentido de poder conocer qué es lo que está pasando claramente sobre el terreno, ¿no? También puede verse reforzado nuestra recomendación porque la agencia mantenga lo más actualizada posible su memoria de actividades. Yo creo que esto es importante porque esta información debería estar muy fresca y muy disponible de cara a las empresas para que sepamos en qué terreno nos estamos moviendo, ¿no? También hemos comentado la posibilidad, insisto, son aspectos bastante prácticos, en el informe de recomendaciones, que una propuesta para que haya un informe de medición de resultados de los proyectos, ¿no? Un informe amplio y que considere todas las variables de impacto de todo tipo, ¿no? Medioambiental, desarrollo sostenible, etcétera, y que también las empresas podamos acceder a ese informe de medición de resultados de los proyectos, que creo que puede ayudar en muchos aspectos, ¿no? También es importante que la agencia acompañe a las empresas en aquellos países que le da prioridad a la cooperación española, ¿no?
porque es importante pues, que nos ayude a conocer las iniciativas, facilitar alianzas, actores públicos, privados, etcétera. El poder ir de la mano de la agencia de manera todavía más intensa es importante, ¿no? Luego hay muchos instrumentos muy prácticos, ¿no? Pues organización de delegaciones directas e inversas, encuentros, talleres, etcétera. Creemos que esto nos puede ayudar mucho también, ¿no? Por nuestro lado, también creemos que sería interesante de cara a la cooperación, a la ayuda y a través de CEO internacional, pues la elaboración de un documento que recopile nuestras actividades filantrópicas, las cosas de acción social que las empresas estamos haciendo en los países. Con el fin que también la agencia de desarrollo pues encuentre puntos de simbiosis y colaboración y también tengamos una buena fluida colaboración, no solamente lo que hace la agencia, sino lo que nosotros estamos haciendo por nuestra cuenta, digamos, en aquellos países en los cuales estamos operando, ¿no? También nos parecía interesante proponer la posibilidad de hacer una cumbre anual o una reunión anual o como queramos decirlo entre la Agencia de Cooperación y la propia COE para revisar revisar y ponernos al día de todo lo que está ocurriendo en este tipo en la colaboración público-privada y en estos aspectos, ¿no? No sé, no tengo muy claro qué tipo de marco tendría esa reunión, pero parece interesante que con una cierta periodicidad podamos intercambiar los puntos de vista, ¿no? También hemos propuesto pues, una mayor colaboración de la agencia pues, con otros organismos, por ejemplo, el ICEX, ¿no? que también tiene un impacto importante, ¿no? Y que desarrolla programas como los partenariados para el desarrollo, Impact Plus, etcétera, ¿no? Voy terminando. Otro eje que nos parece interesante es aprovechar las sinergias de la Fundación Carolina, ¿no? La Fundación Carolina, en la cual estamos representados muchas de las empresas que aquí veis, tiene unas sinergias interesantes y es importante, sobre todo básicamente en Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que es importante que intentemos aprovechar las sinergias de la propia Fundación, ¿no? Y bueno, por último es que debemos trabajar por intentar equiparar nuestra posición en el ranking mundial de ayuda oficial al desarrollo, llegando al peso que nos merecemos por la situación de nuestro país y también de nuestro sector privado, ¿no? Esto es un tema que estamos todos implicados y deberíamos trabajar en ello para colocarnos en el ranking en la posición que nos corresponde. Y estamos encantados de poder ayudar en todos estos temas y seguir colaborando de forma activa en la mejora de todos estos aspectos. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Y ahora ya pasamos al último capítulo del documento, Empresa y Ayuda Humanitaria. Y para eso tenemos a Clara Arpa, CEO de ARPA. Clara, muy buenos días, te escuchamos. Micro, Clara. Voy, listo. Ahora. Oye, lo que decía, muchísimas gracias. Sobre todo para mí es un lujo poder comentar con todos y todas todo lo que durante todos estos años hemos estado de alguna forma experimentando en nuestra empresa. Nuestra empresa es de estas empresas raras que realmente se dedica a cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. No somos muchas, pero realmente en España existimos y estamos. Y teniendo en cuenta que os voy a tener que dejar un poquito antes porque tengo que coger un tren y que solo me queda un 5% de batería en el portátil, pues espero poder decir todo lo que quiero decir. Bueno, creo que la ayuda humanitaria como país la tenemos que modernizar. Esto viene un poco también en coalición con lo que ha dicho anteriormente mi compañero Pedro, ¿no? Tenemos muchísima innovación en España, tenemos muchísima especialidad y podemos gestionar muy bien algunos y determinados aspectos de las crisis humanitarias, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, podemos hacer que España sea un referente en según qué aspectos cuando se habla de ayuda humanitaria, porque realmente al margen de dar dinero o de dar los bienes o materiales o productos que últimamente durante los últimos años hemos estado dando, realmente somos expertos en muchísimas fases que quizá no necesitan tantos recursos, pero que podrían dar a España un prestigio de país, hacer una marca país en según qué
gestión de crisis, ¿no? Porque realmente los países cuando tienen este tipo de crisis necesitan a alguien que les apoye y les ayude a gestionar la crisis en ese momento puntual. Y nosotros podríamos ser relevantes. Por otro lado, desde nuestro punto de vista no podemos ir a todas las crisis, no podemos dar ayuda monetaria, tendríamos que tener una estrategia centrada pues, en lo que somos buenos y aquellos países que por lo que se decida podamos o debamos acudir, ¿no? a prestar nuestra ayuda. Estos protocolos deberíamos tener unos protocolos en sede y en el terreno. O sea, deberíamos tener realmente unos protocolos de actuación basados muchas veces como los tiene basados la propia Protección Civil Española, de forma que nosotros los pudiéramos implantar inmediatamente en el terreno. Por otro lado, yo creo que las empresas deberían de estar precalificadas. O sea, somos pocas, pero sí que es cierto, y en esto lo digo totalmente en contrario a Ángela, de lo que ha dicho, yo sí que vengo a hablar de mi libro. Yo sí que vengo a hablar de mi libro porque realmente nosotros necesitamos la ayuda de todos. Me explico, necesitamos la ayuda de las oficinas técnicas, necesitamos la ayuda de la oficina de la agencia que se dedique a la ayuda humanitaria. Necesitamos, para ser eficientes realmente, la ayuda de aquellas empresas españolas que estén en los países afectados, que las hay, muchas veces recurrimos a ellas, ¿vale? Entonces, esto es realmente un objetivo que es una alianza. El objetivo número 17, ya me veis los objetivos ahí atrás, bueno, pues el objetivo 17 realmente nos incumbe a todos. ¿En base a qué? Porque nosotros tenemos que estrujar los recursos hasta la excelencia, pero los recursos de todo. Y esto solo podremos hacer si realmente tenemos una buena planificación. No es que vayamos a prever nada, o a prevenir nada, pero por ejemplo la tecnología hoy sí que nos puede prevenir de que vienen ciertos acontecimientos meteorológicos, por ejemplo, que pueden dar origen a una crisis, ¿no? Debemos de tener un plan bien estructurado donde entren todos los actores. Necesitamos también la colaboración de las organizaciones del tercer sector, que también suelen estar de primera mano en el terreno, y debemos de elegir aquellas empresas que realmente tengan una solvencia técnica y una experiencia contrastable. Y luego, hecho una vez esto y llevado a la acción, debemos rendir cuentas. Realmente debemos rendir cuentas de cuál ha sido el resultado de nuestras acciones, para que realmente podamos ser capaces de medir todos esos impactos positivos, todos esos impactos buenos que nos pueden dar marca y prestigio como país, ¿vale? Y sobre todo para, en otro caso, poder rectificar y mejorar aquello mejorable y descartar aquello que no haya dado resultado. Pero bueno, yo creo que como país podemos realmente tener un prestigio en un nicho especializadísimo dentro de la ayuda humanitaria. Y esto es todo. Pues muchísimas gracias, Clara. Bueno, los ponentes, he de decirlo, que representan al sector empresarial son unos profesionales en muchas cosas, pero sobre todo en ajustarse al tiempo. Yo creo que pocas veces hemos visto cómo nos ajustamos al cronograma que teníamos previsto como en el día de hoy, así que mi agradecimiento a vosotros por ajustaros, porque sé que son muchas las cosas que podéis compartir con nosotros. Buscaremos otras maneras de poder escucharos. Bueno, y vamos a dar paso ahora a la mesa institucional. Y para ello pues contamos con 3 autoridades de diferentes ministerios, de 2 ministerios en concreto. Ya hemos tenido a Maripaz Ramos antes por cuestiones de agenda COVID. Y ahora vamos a escuchar, como digo, en primer lugar a Javier Salido, director general de Políticas de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Después escucharemos a Carlos San Basilio, secretario general del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y por último a Magdi Esteban Martínez Solimán, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, muchas veces mencionada a lo largo de esta hora de reunión que ya llevamos. Os quiero agradecer a los tres vuestra participación y el tiempo que nos dedicáis en esta jornada que, bueno, para nosotros es todo un acontecimiento y muy oportuno. Empezamos con Javier Salido. Javier, muy buenos días, te escuchamos. Muchas gracias, Marta. Entiendo que me oís. Sí, perfectamente. Fenomenal. Bueno, pues nada, en primer lugar, agradeceros la invitación. Apenas llevo un mes en el puesto y eventos como este son una oportunidad estupenda de conocer vuestras visiones y de conoceros, aunque sea virtualmente, pero bueno, de conocer a los compañeros también. Quería asimismo felicitaros por el informe. Es un informe claro, bien articulado, con recomendaciones concretas y muy prácticas, que además en buena medida compartimos tanto el diagnóstico como las recomendaciones. Quería decir además que es un informe, como sabéis, muy oportuno en su publicación, pues llega en un momento clave del proceso de reforma en el que estamos todos inmersos. Como sabéis, los objetivos principales de la reforma son adaptar el marco de la política de cooperación española, que es un marco que data de 1998, si hablamos de la Ley de Cooperación, a un contexto que ha cambiado enormemente con la Agenda 2030, entre otras cosas. En segundo lugar, además, también reforzar la dirección política, con una política de desarrollo que sea un elemento integrado dentro de lo que es la política exterior del Gobierno y dentro del marco más amplio de lo que es la acción exterior y la coherencia de políticas. En tercer lugar, yo diría que el tercer objetivo fundamental de esta reforma es una mejora de la eficiencia del sistema. Yo creo que ha quedado claro en muchas de las intervenciones anteriores. Es fundamental mejorar la eficiencia del sistema, sobre todo además para gestionar el aumento de recursos al que hacía referencia Pedro también en su intervención y que es un compromiso del Gobierno, como sabéis, al llegar al 0,5% al final de la legislatura. Para ello, los elementos fundamentales son una nueva ley de cooperación, un nuevo estatuto de la agencia y una reforma de la cooperación financiera, diría yo. En cuanto a la primera ley de cooperación, y por eso hablaba de la oportunidad del informe, debemos de tener en cuenta próximamente la subcomisión del Congreso sobre la reforma hará público su informe. Es un trabajo en el que habéis estado involucrados y esperamos dar inicio a un proceso de consulta pública a lo largo del mes de julio con los actores principales para ir preparando un anteproyecto de ley que habrá que tramitar con la idea de poder tener aprobada el nuevo marco a principios de 2022. Eso es un poco el calendario en el que nos movemos. Volviendo un poco al informe y las recomendaciones, me gustaría centrar lo que queda de mi intervención e intentaré no sobrepasar mucho el tiempo asignado en 4 elementos que especialmente me han llamado la atención. La centralidad de la Agenda 2030, la importancia de la Unión Europea, el refuerzo de la dirección política y el impacto en desarrollo, rendición de cuentas y evaluación. En relación con el primero de los aspectos, me alegra, estaba en la intervención de Luis al principio, como ha señalado, la centralidad de la Agenda 2030 en los procesos, en todo el proceso de reforma y asimismo el papel que ésta reconoce al sector privado. Yo creo que todos somos conscientes de la relación mutuamente beneficiosa o necesaria, diría yo, entre el sector privado y los procesos de desarrollo sostenible de los países socios. La incorporación de la Agenda 2030 a las acciones del sector privado es algo que todos conocéis muy bien, pero al mismo tiempo yo creo que hay un reconocimiento que también ha evolucionado en el tiempo, un claro reconocimiento por parte de la comunidad de desarrollo del papel central, esencial que juega el sector privado en los procesos de desarrollo de los países socios. Este reconocimiento se refiere tanto a las cuestiones de financiación, donde tenemos todos claros que para alcanzar los ODS y pasar de los miles de millones a los billones de financiación, from the billions to trillions, que suelen decir en inglés, es absolutamente necesario obtener o lograr financiación adicional a la clásica de la OD.
El desarrollo de sistemas de blended finance para lograr movilización de recursos es un elemento esencial, cada vez más central en los debates de desarrollo internacional, en donde eso sí que debemos de destacar la importancia de que estos recursos sean adicionales y que por otro lado se asegure una racionalidad de desarrollo en los proyectos. Sin embargo, y tal como ha sido también señalado anteriormente, Inés yo creo que también lo ha dicho, más allá de la financiación, las capacidades del sector privado también juegan un papel central en los países de desarrollo, en los procesos de desarrollo de los países socios, y es algo de lo que también somos plenamente conscientes. En segundo lugar, quería abordar la cuestión de la Unión Europea, que también está recogida en las recomendaciones. Totalmente de acuerdo en la centralidad de la Unión Europea en cualquier proceso de reforma y en cualquier sistema de cooperación española en el futuro. Debemos de tener en cuenta más de un tercio de la ODE de España se canaliza vía instituciones comunitarias, pero al mismo tiempo somos el cuarto contribuyente al presupuesto comunitario. Un tema que probablemente ya habréis oído en más de una ocasión, es que aspiramos a tener, en un contexto futuro de una cooperación española cada vez más europea, también tener una cooperación europea cada vez más española. España no solamente debe ser un pagador, un payer del sistema, sino también un definidor de las políticas, un player. Yo diría que en algunas cuestiones, de todas formas, ya hay avances notables. España, las instituciones españolas juegan un papel importante. Los sistemas, por ejemplo, de cooperación delegada, que es un sistema competitivo, funcionamos, tanto la ECID como la FIAP, hemos venido teniendo un papel notable, más de 522 millones de euros transferidos a la ECID desde 2011 y 446 millones a la FIAP en proyectos de cooperación delegada. Sin embargo, debemos de ir más allá, por supuesto, y definir las políticas. En este sentido, como sabéis, también hay un proceso de reforma de la política europea con la creación de un nuevo instrumento, el instrumento Global Europe, el antiguo NDICI. España ha sido muy activa en lo que es la negociación de este instrumento y estamos siendo muy activos en lo que son la definición de la programación del mismo, a través fundamentalmente de las iniciativas Equipo Europa. Son iniciativas bilaterales en las que estamos actuando a través de nuestras OTCs y nuestras embajadas muy activamente y también liderando iniciativas regionales. Y en este sentido, cabe destacar, por ejemplo, la iniciativa Equipo Europa sobre migración en el Mediterráneo Occidental y en la fachada atlántica, que ha liderado España y que está siendo citada en Bruselas como un ejemplo a seguir por parte de otros países. Contamos, no obstante, que de cara a la reforma puede ser un reto una mejor articulación de la planificación española, que está muy basada además con la planificación de los países socios, con los sistemas de planificación europea. Brevemente paso a los dos últimos puntos. El refuerzo de la dirección política y estratégica y la mejora de la coordinación departamental, que también ha sido mencionado en intervenciones anteriores. Yo diría que existen elementos de la base que buscan esto en el sistema. Especialmente en el área de planificación, la elaboración del plan director, los planes, los marcos de asociación país, que son coordinados por parte de mi dirección, son procesos abiertos que permiten la contribución de no solamente de otros ministerios, sino también de agentes externos, incluyendo el sector privado. Sin embargo, no cabe duda de que debemos mejorar los procesos y asegurar una mayor eficacia en los sistemas de coordinación. Creo que un paso importante y que creo que no ha sido mencionado fue dado con la propia creación de una Secretaría de Estado de Cooperación Internacional específica. La SECI eleva el perfil de la política de cooperación al tiempo que asegura su coordinación con el resto de la política exterior, que es planificada y ejecutada por el Ministerio de Exteriores, y la coherencia con las actividades de otros ministerios y la acción exterior en su conjunto. Es un elemento importante a tener en cuenta de cara a la reforma. Sin embargo, la reforma deberá abordar otras cuestiones, ha sido mencionada y sé que es uno de los objetos principales del informe, la reforma de la cooperación financiera, donde hay diferentes visiones, pero creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario una mayor coordinación y una mayor escala para poder competir internacionalmente. Otro elemento que también ha sido mencionado anteriormente es una mayor coordinación de la posición española en organizaciones multilaterales. Comentaba Maripaz Ramos la Unión Europea, donde yo creo que hay elementos donde ya hemos hecho algunos avances. Las instituciones financieras internacionales, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, es otro elemento, otro área donde una mayor coordinación sería deseable.
Termino con hay varias recomendaciones referidas al impacto en desarrollo de los proyectos, la rendición de cuentas y la evaluación. Me ha alegrado mucho ver eso en el informe, pues está claramente ligado con la centralidad de los principios de eficacia de la ayuda, que es un elemento esencial en nuestra definición de la política de cooperación. En cuanto a los temas de impacto, yo creo que hay un consenso internacional sobre la necesidad no solo de maximizar el impacto de los proyectos y que esos tengan en cuenta los aspectos sociales, de derechos humanos y medioambientales, sino también en la necesidad de rendir cuentas sobre ello. Para ello, de todas maneras, se han hecho trabajos ya en el seno del CAD, de la OCDE, con la elaboración de unos estándares de impacto, por ejemplo, o a nivel europeo con la futura directiva de diligencia debida. En ambos ámbitos hemos participado muy activamente. En los temas de transparencia no podemos estar más de acuerdo con la propuesta que realizáis en cuanto a la creación de un portal de licitaciones en que se publiquen las licitaciones cofinanciadas por el ENDICI. Aún es más, esto también podría vincularse con una iniciativa similar en el seno de la OCDE, portal de licitaciones. Y finalmente, en cuanto a seguimiento y evaluación, es otro elemento que también estamos avanzando por parte de la dirección, en la Secretaría de Estado, con la búsqueda de indicadores de impacto. En este sentido, me permito adelantar, porque lo haremos público, espero, en las próximas semanas, la publicación de estándares de impacto y de la contribución de la cooperación española al conjunto de los ODS. Actualmente estamos trabajando en un proyecto piloto, pero finalmente esperamos que sea un sistema donde los datos se mantengan actualizados y que además se pueda acceder a través del sistema Infodes. Creemos que será un paso importante para mejorar lo que es la transparencia de nuestro sistema de cooperación. Y creo que con esto termino y espero no haberme excedido en exceso. Gracias. Muchísimas gracias, Javier, también tremendamente profesional. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a escuchar al secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio. Carlos, muy buenos días. Escuchamos. Hola, Marta. Buenos días y muchas gracias a ti y a la COE por contar con nosotros en esta jornada muy oportuna. Yo voy a ser breve porque entiendo que el protagonismo de este panel corresponde más a Javier Salido, a quien aprovecho para saludar, porque todavía no hemos coincidido, y a Magdi, a quien sí que conozco y que le saludo y espero poder hacerlo en persona pronto. Por nuestra parte, compartimos también, Marta, pues vuestro análisis y como ha comentado Javier, las dos partes, ¿no? La parte de diagnóstico y recomendaciones en general, ¿no? Luego siempre hay, pero diría que a un nivel de detalle bastante elevado también de lo que planteáis, ¿no? La cuestión es que en lo que nos corresponde a nosotros, a la parte pública de la jornada de hoy, pues deberíamos ver cuál es la forma de ir más allá, ¿no? De expresar el acuerdo a poder trasladarlo a iniciativas concretas que en muchos casos nos corresponden a nosotros, ¿no? Porque es evidente que bueno, la cooperación viene cambiando desde hace muchos años, ¿no? Y ahora la nueva ley de cooperación, la reforma de la DECID, son unas excusas muy buenas para realmente ponernos al día en un aspecto fundamental, ¿no? Que es la plena incorporación de la cooperación financiera como una parte fundamental, ya no complementaria, sino fundamental en sí misma de la política de cooperación, ¿no? Que está viniendo, siendo asumido por el sector público en general, en los países desarrollados, en nuestro caso también, y que tiene todo el sentido, ¿no? Es una forma de mejorar la utilización de los recursos propios y también en muchos casos es más efectiva a la hora de generar los incentivos necesarios para favorecer el desarrollo en destino, ¿no? Creemos que esta es la vía ganadora y por la que hay que seguir apostando, independientemente de que además también tiene un papel arrastre, un papel arrastre del sector privado español, de la internacionalización, que ya lo tenía la cooperación tradicional, pero que ahora en este caso probablemente es mayor, ¿no? Pero ya en sí mismo, por su efecto en desarrollo, pues también está muy justificada la utilización de instrumentos financieros. Y en este sentido, pues bueno, en España pues está muy bien que nosotros mismos también hagamos nuestra autocrítica, ¿no? Tenemos
AECID con larga tradición, muy bien posicionada, pero que quiere hacer más, ¿no? Y nosotros, desde los distintos departamentos ministeriales, también somos conscientes de que España tiene que hacer más en cooperación financiera, puede hacer más por su tamaño, por su tradición, por sus vínculos con determinadas áreas geográficas. Y para eso, pues como decía al principio, necesitamos ser capaces de pasar, como dicen, de las musas al teatro, ¿no? De un informe a unas iniciativas legislativas concretas. Porque tenemos instrumentos, pero probablemente necesiten una puesta al día. Por ejemplo, estoy pensando en FONPRODE, que es un instrumento que ya hace años pues anticipó toda esta evolución y que necesita una puesta al día para poder entrar en plena capacidad de influir en nuestra política de cooperación. Y ahí, pues bueno, soy consciente de que desde exteriores están viendo un poco cuáles son qué es lo que se puede cambiar. Nosotros desde Economía, que estamos muy implicados en la gestión de FONPRODE con nuestros compañeros de AECID, pues siempre con una visión constructiva. Evidentemente nosotros tenemos un foco en riesgo, lo que hace que en la gestión del riesgo que asume el Estado español, lo que hace que en determinadas jurisdicciones seamos más estrictos, pero bueno, espero que nuestro talante constructivo no solo sea nuestra percepción, sino también nuestros compañeros de exteriores, ¿no? Pero creemos que sí que se puede agilizar el instrumento para que tenga un mayor efecto. Y como el FONPRODE, pues otros instrumentos relacionados con la cooperación internacional o la internacionalización directamente. Pero además de la gestión de los instrumentos existentes, probablemente hay otro problema, quizás hasta más difícil de resolver, que es un problema más de la arquitectura que tenemos, en este caso la arquitectura financiera que tenemos en el sector público, ¿no? Con varias entidades que cada una hacen muy bien su trabajo, pero que quizás nos limitan la posibilidad de tener una contrapartida clara y central para los cada vez más importantes fondos, sobre todo en la Unión Europea, también con el resto de las instituciones financieras internacionales, y muy especializada también en la utilización, pues, de instrumentos cada vez más complejos, ¿no? Empezando por las garantías, que tienen poca complejidad, pero con la que tenemos nosotros todavía poca experiencia, asociado a proyectos de cooperación, algo que tenemos que mejorar, y luego pues instrumentos más innovadores que se van imponiendo, ¿no? Aquí pues quizás también podamos aprovechar la ley de cooperación, la reforma de AECID, para ver un poco cómo podemos reorganizar nuestra arquitectura financiera, sin necesidad de entrar en quítate tú para que me ponga yo, sino teniendo claro si hace falta tamaño, cómo lo conseguimos, si hace falta especialización, cómo la conseguimos, pero aquí, desde luego, la cooperación, la coordinación es importante, pero nuestra impresión en Economía es que probablemente haya que ir un paso más allá, ¿no? y pensar en alguna modificación legislativa que tendríamos que acordar para que quede más claro qué hace cada uno, y que España cuenta con las instituciones que son necesarias en cuanto a capacidades y en cuanto a dimensión. Ahí, pues bueno, ya en los contactos previos que hemos tenido con Magri, por ejemplo, pues nosotros pues encantados de colaborar en el desarrollo legislativo que nos viene ahora por delante, y aportar nuestro granito de arena con el resto de los ministerios que estaremos ahí implicados. Y no quiero terminar sin hacer referencia a otras áreas que llevamos también más directamente desde el Tesoro, ¿no? Desde donde, pues quizás, no sé si con iniciativas legislativas, pero iniciativas más concretas podríamos a lo mejor dar un paso adelante, ¿no? Que son los programas de conversión, en los cuales, pues bueno, aquí pues podríamos ver cuál es la forma en la que se puede conseguir una mayor transparencia e implicación de distintos agentes a los que les interesa la gestión de estos fondos, que son, como sabéis, fondos que se gestionan por decisión del país receptor, pero donde nosotros colaboramos en unos comités binacionales. La gestión de fondos de la Unión Europea, donde estamos todos metidos y donde realmente tenemos ahí un reto de que aquí sí, más que iniciativas legislativas, hay que dar con iniciativas prácticas que faciliten la coordinación y la transparencia. Y luego en las instituciones financieras internacionales, que también llevamos desde el Tesoro el liderazgo, aunque hay varios ministerios que estamos ahí metidos, lo que sí que queremos nosotros es poner en marcha algún tipo de iniciativa que favorezca
de entrada, la coordinación de puertas adentro en la administración, ¿no? Entre los distintos agentes que estamos, los distintos ministerios que estamos más implicados en la relación con las instituciones financieras internacionales, ¿no? Desde luego nosotros, desde luego Exteriores, Transición Ecológica, Hacienda, que tengamos un foro más estable en el cual podamos intercambiar opiniones y donde también pueda participar el sector privado y trasladarnos sus opiniones y al revés, y recibir la información que pueda ser interesante para ellos, ¿no? Esta es otra iniciativa en la que tenemos que trabajar con los demás ministerios en estas próximas semanas, meses. Va a ser más sencilla porque no es un cambio legislativo como el que tiene que afrontar ahora Exteriores, pero bueno, que también puede ir acercándonos en la línea de lo que nos reclamabais, Marta, en vuestro informe. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues ahora ya escuchamos a Magdi Esteban Martínez Solimán, director de AECIP. Magdi, muy buenos días. Encantados de tenerte aquí. Buenos días, Marta, y lo primero agradecerte y agradecer a tu equipo en la COE el haber organizado tanto el proceso de reflexión que ha llevado al documento como después estoy viendo 79 participantes, o sea que muy buena participación y desde luego un panel de lujo. Además, es verdad lo que ha estado repitiendo de alguna manera, no por chocante, sino porque, bueno, pues desde muy distintas perspectivas, casi todos hemos coincidido, y yo voy a sumarme a que tenemos muy claro el diagnóstico, los problemas están muy claramente identificados, algunas soluciones se han apuntado desde hace tiempo y parece que en parte algunas convulsiones de la vida política, alguna falta de estabilidad institucional, falta de proyección a medio plazo, que es absolutamente imprescindible si uno quiere acometer un proceso de reformas, pues no hemos hecho lo que teníamos que hacer en el pasado. Yo digo siempre que todos los países europeos han sufrido en su cooperación bajones y reducción de recursos a raíz de la crisis económica. Lo que nos diferencia para mal es que mientras que ellos cuando han salido de la crisis económica han remontado vuelo, pues nosotros hemos seguido con este vuelo gallináceo de la cooperación que nos sitúa en un pie de desigualdad con otros a los que no podemos emular en cuanto a cantidades, pero sí en cuanto a proporciones para estar a la altura de lo que nos corresponde, ni más ni menos. Yo creo que esa es una de las grandes apuestas de la reforma, que no es solo reformar instrumentos y procedimientos y estructuras y organigramas para hacer las cosas más ágiles y más eficaces, digamos la parte del proceso de modernización, no es solo cambiar elementos de legislación que están obsoletos, pero es también un cambio de velocidad, es decir, pasar de la conducción ciudad a la conducción autopista para poder en fin, estar a los niveles que, como digo, nos corresponden. Cuando a mí siempre me llama un poco la atención cuando hablamos de compararnos con la KfW o la AfD, organizaciones que son 30, 40 veces más grandes que las nuestras, equivalentes. En fin, yo creo que en el mundo de la empresa se entiende muy bien lo que es trabajar con socios que son 30 veces más grandes que tú, ¿verdad? Es un trabajo que tiene cierta complicación y por lo tanto la comparación aguanta hasta cierto punto. Yo creo que si nosotros no entendemos que la reforma necesita esas 3 Cs que he planteado en varias ocasiones, la de la calidad, que es evidente, la de la coherencia, que es necesaria, y la de la cantidad, tal vez el argumento menos sexy y menos elegante de todos, pero el que es absolutamente imprescindible, sin el cual los otros dos no se dan, pues yo creo que la reforma se quedará muy coja. Permitidme que me centre en alguno de los temas que me habíais planteado como temas centrales, un poco cómo vemos el papel de la empresa y cuáles son las líneas de futuro. Salto rápidamente sobre un hecho que no ha de darse por supuesto ni por asentado, porque es relativamente reciente, y es que se ha legislado, creo que Pedro lo decía muy bien, se ha legislado el papel de la empresa en la legislación sobre cooperación internacional, algo que antes no existía por defecto, por silencio. Es decir, no había referencias y el ambiente era más bien que la cooperación al desarrollo era una actividad eminentemente gubernamental, una actividad soberana y de Estado, y las empresas se dedicaban a otra cosa. Yo creo que ahí ha habido una evolución muy grande desde Busan y París, desde luego la Agenda 2030, que lo sitúa en varios lugares, pero también nuestros propios instrumentos.
la propia ley que queremos reformar tiene, la ley de cooperación vigente, tiene no malas referencias al papel del sector privado. Nuestro plan director también lo reconoce como uno de los actores básicos. Reitero, no un adlátere, no un socio más, sino uno de los actores básicos. Yo creo que eso son palabras que quieren significar algo y que tendrían que encontrar tal vez una mayor concreción en la realidad. Al mismo tiempo que se producía ese fenómeno, digamos, de legislación y de reconocimiento de un papel que ya se estaba dando de facto, creo que se producía también un fenómeno de profesionalización de la cooperación española, que es un fenómeno fundamental. Si nosotros queremos trabajar con los profesionales del sector privado, tenemos que ser profesionales en el sector público, sin perder un ápice de la energía, digamos que social que tiene y de la capacidad de voluntariado que tiene la cooperación, pero profesionalizando mucho. Yo creo que, bueno, pues hace algún tiempo que no teníamos al frente de la cooperación financiera a un profesional que ha estado 15 años en la banca de desarrollo. Eso solo lo cito como un ejemplo para decir, bueno, pues es que también si uno lo que hace es una aproximación un poco burocrática o de gestión de despacho de la cooperación, pues obtendrá resultados burocráticos y de gestión de despacho. Entonces, hace falta profesionalidad. Ayer, sin ir más lejos, teníamos en efecto una reunión de coordinación con el directorio del BID, con Alberto Nadal, que es la silla española en el Banco Interamericano, y con la agencia, los directivos de la agencia que están pensando en los proyectos que tienen que recibir inversión española. Yo creo que el paso siguiente debería de ser transparentar esa cartera de proyectos para que el conjunto de empresas que tienen actividad, en este caso estoy hablando de Iberoamérica, de Latinoamérica y del Caribe, sepan qué es lo que se viene en un pipeline en el que ese tipo de intervenciones de política pública se van a traducir, Consejo de Ministros mediante, en licitaciones dentro de 18 meses en agua y saneamiento, en la agenda urbana, en aportaciones presupuestarias en el campo de la salud o de la educación, en transformación digital. En fin, me parece que Inés planteaba al inicio de sus palabras que estamos todos de alguna manera reconduciendo o categorizando nuestra cooperación en los tres grandes pilares que la Unión Europea ha definido, además de los temas de gobernabilidad, paz y estabilidad, como son el Green Deal, la inclusión social y la transformación digital. Y yo creo que hacia eso se conduce no solo los flujos de cooperación financiera y no reembolsable, sino también probablemente parte de la actividad de la empresa española en nuestros países socios de cooperación. Algunas herramientas, algunos instrumentos han ido evolucionando, han ido mejorando. Las alianzas público-privadas, que también tienen un cierto bagaje ya de reglamentación y de definición de roles, de asunción de responsabilidades, que cuentan con protocolos que están ya aterrizándose y donde, por cierto, muchas de las empresas y algunas más que están alrededor de la mesa hoy forman parte de esas alianzas, en particular en México, Costa Rica, Perú, Panamá, Colombia, Etiopía, Marruecos y Mozambique, los países de punta en las alianzas público-privadas entre la cooperación española y la empresa, desde luego todas miembros de la COE y todas, digamos, de buen renombre en su internacionalización. Añado a esto que muchas alianzas público-privadas para el desarrollo persiguen resultados de innovación, como acabamos de ver en el caso de la industria farmacéutica y del desarrollo de vacunas en tiempo récord. El Estado, no solo el Estado español, pero también, desde luego, el Gobierno de España, somos cada vez más partidarios de financiar la innovación que produce el talento y la capacidad de organización de recursos que aporta la empresa y, por lo tanto, digamos que me quisiera pensar que la cooperación al desarrollo no es una excepción y también le apuesta a la innovación empresarial, a la innovación en maneras de hacer, una línea pionera que lleva a la delantera, por cierto, de mucho de lo que se hace en Europa.
y a mí que me repiten muchas veces en cuantísimas cosas estamos detrás de Europa, me gusta a veces también citar algunas cosas en las que vamos por delante y en las que desde luego no nos tiene que dar lecciones nadie. Vamos a convocar las acciones de innovación para el desarrollo este año con un cambio bastante fundamental en su planteamiento, y es tan simple como decir que frente a un escenario que se había convertido un poquito en una repesca para las ONGs que presentaban vestidas de innovación, iniciativas, digamos, recalentadas, en este caso vamos a exigir que el liderazgo del consorcio sea o bien la empresa o bien la institución educativa. Por lo tanto, ya no es, digamos, un remedo de ONG con un SSI, un atlátere empresarial, que la verdad pintaba poco en la definición de la mayoría de las acciones, sino es al revés. Vamos a plantear que sean las empresas las que lideren los consorcios y además las que los compongan a su leal saber y entender. Por lo tanto, un instrumento directo de la EFID para el apoyo a las empresas españolas en innovación en desarrollo. Pequeño, pero interesante. Otro de los desarrollos que quería citar y que me parece que está tal vez un poco menos representado alrededor de la mesa hoy son algunos esfuerzos sectoriales que hemos venido haciendo. Este en particular lo ha dirigido la Secretaría de Estado creando la Mesa Sectorial de Digitalización de la Educación, que fue extraordinariamente interesante porque se vinieron a sumar las tecnológicas a las que esperábamos, el mundo editorial, que naturalmente es el gran productor de materiales de texto y materiales educativos y de sustancia, y los startups que de alguna manera traducen a software esos contenidos y los vuelcan y permiten pues transformar al profesorado de hace año y medio o año y pico en profesorado digital y también de paso ir formando al alumnado en alumnado digital, algo que nos parece tiene bastante futuro. Estamos con un proyecto grandote en ciernes que depende un poco de condicionantes políticos, de alguna conversación con Carlos San Basilio y sus colegas, en Honduras con Ispasat, para digitalizar la infraestructura educativa en las zonas rurales de más de 1 millar de centros de enseñanza. Son ejemplos de operaciones ya de cierta dimensión y envergadura que estamos llevando a cabo con la empresa. Es verdad que todo ello se produce cada vez más, como decía bien Javier, en un marco europeo, y es verdad que somos el cuarto contribuyente, de nuevo, y el tercer receptor, que no es un mal sitio donde estar. Es decir, yo que comparo mucho para andar viendo cómo andamos en la tabla, pues andamos mejor en términos de confianza que nos presta la Unión Europea, confianza contante y sonante, pues por delante de cooperaciones mucho más asentadas, con mucho mayor recorrido y con mucha mayor presencia que la nuestra. Los holandeses, los suecos, los daneses están por detrás nuestro en cuanto a cooperación europea. No sin importarnos que en realidad muchas de las salidas de la cooperación europea se han producido en un teatro de operaciones que es A, teatro prioritario para la cooperación española, B, teatro prioritario para la Unión Europea y C, teatro prioritario para las empresas de España en su internacionalización, que es América Latina y el Caribe. Y por lo tanto ahí tenemos un papel de liderazgo del que no podemos abdicar y que creo hay que rellenar lo mejor posible. Termino con un par de reflexiones sobre la reforma, de la que habéis hablado mucho y muy bien, dándonos mucha fuerza. Los planteamientos que se han hecho alrededor de la mesa, uno, nos confirman de que vamos más o menos por buen camino, en la buena dirección, que las intuiciones son correctas, naturalmente después habrá que hablar de la letra pequeña, de los arreglos de gestión y de gobernanza y de las responsabilidades de cada quien, pero sí quiero decir que os vemos como parte del grupo motor que va a insuflar ánimo y contenido a la propia reforma. Es verdad, yo siempre tengo una reflexión, digamos, de una cierta humildad en relación a la reforma, porque se ha intentado muchas veces y por más que uno sienta pues, energía, y la verdad es que tenemos un equipo excelente en el Ministerio de Exteriores, nos estamos entendiendo muy bien con los compañeros de otros ministerios, veo a Clara de Industria, desde luego a los compañeros de Economía, los de Comercio,
y los de transición ecológica, se han intentado soluciones que por desgracia no han funcionado o no han cuajado, no han terminado de fraguar una reforma que se pide a gritos y que es muy necesaria, con un cuadro normativo ya un poquito obsoleto, con algunos procedimientos que están encerrados en leyes y que los hacen plúmbeos, y yo creo que tenemos ya un principio de acuerdo en alguno de los principios fundamentales de cómo abordar la reforma en los temas en particular de cooperación financiera con Carlos y con su equipo, que necesitamos ampliar, pues fundamentalmente Hacienda, que es un poco quien actúa de clave de bóveda de ese tipo de arreglos, ¿no? Porque al final ellos tienen el papel de ser los guardianes de la ortodoxia y porque, bueno, tienen esa responsabilidad también de control sobre el gasto público. Por lo tanto, no es que unos tengamos el gatillo más fácil y otros sean más austeros por definición, sino que los papeles de cada cual son los que son. Yo creo que tenemos que, como digo, reducir de manera drástica los niveles de fragmentación paralizante que nos embargan en el esquema institucional. Hay 3 patas de la cooperación financiera, que son las operaciones de crédito, las operaciones de canje y conversión de deuda y la coordinación de las sillas de España en la banca de desarrollo, que tienen que encontrar mayor proximidad con el arreglo institucional al que se llegue. Yo personalmente creo mucho en la posibilidad de generar instituciones de cogobernanza al más alto nivel que permitan esa potencia de fuego que necesitamos en particular en la cooperación financiera, y este será uno de los temas, yo creo, clave de la reforma. Otro será el de la continuidad en la profesionalización de la agencia y de la profesión del colectivo cooperante, y otra probablemente será la de la coordinación de todas las estructuras. Termino ahora sí con un tema último que me parece fundamental y que no se ha abordado hasta ahora o solo de puntillas en la conversación. Nosotros somos muy conscientes, y es curioso porque es una paradoja, de que los países socios de la cooperación española no solo nos piden cooperación financiera, reembolsable o no, sino que también quieren que esa cooperación y otras se materialicen con el concurso de empresas punteras que ayudan a mejorar la capacidad de las empresas locales del país. Y para eso, en particular en América Latina, pero también en la ribera sur del Mediterráneo, en muchos países africanos, la empresa española tiene una presencia y una reputación formidable, porque también es parte de la marca España, que tiene una presencia y una reputación formidable. Y eso va desde nuestro país como destino turístico hasta el fútbol, pasando por el hecho de que no tenemos agenda neocolonial y vendemos relativamente pocas armas. Todo eso nos sitúa como un país muy respetado y al que no se le ven segundas intenciones cuando se aproxima para hablar de operaciones financieras de cierto calado. Yo creo que nuestro éxito tiene que evaluarse también en la medida en que consigamos intensificar la actuación de empresas españolas como actores de desarrollo. Y para eso yo creo que tenemos que ser más exigentes para que los países beneficiarios de nuestra cooperación, especialmente la financiera, destinada en particular a infraestructuras, establezcan condiciones impecables de transparencia de sus mercados de contratación, las mismas que tenemos nosotros en España, para que haya acceso y oportunidad en pie de igualdad, algo que queremos hacer extensivo a las empresas europeas en esos mercados de licitación. En otras palabras, y por hablar en plata, no puede ser que nosotros transfiramos recursos del contribuyente español, es decir, de cada uno de nosotros y de nuestras empresas, a países que después cierran el mecanismo de la licitación y de repente te encuentras con que la financiación española pues la ejecuta un contratista chino. Eso es algo que no puede ser, a menos de que el contratista de cualquier país gane en buena lid, que ese es otro tema completamente distinto. Pero por desgracia hemos visto demasiadas ocasiones en las que el embudo se iba estrechando y al final solo cabía
algún predeterminado en el que se venía pensando desde el principio. No para pedirle la financiación, pero sí para después encargarle la obra del puerto, del polideportivo, de la autovía o el dragado de determinada dársena. Así que en eso yo creo que no podemos tener otro criterio. Con competir nos basta, pero por debajo de transparencia en la competición creo que no nos sobra. Nuestros amigos y socios lo saben y el mensaje está empezando a calar más hondo. Así que recapitulo y en suma os proponemos un nuevo escenario con lo que creo son oportunidades crecientes para la empresa, en particular asociada a la cooperación financiera, una entrada con mayor potencia de un actor imprescindible al que muchos ya ven con un pie dentro de la cooperación española. Yo creo que todo lo que habéis dicho hoy va en ese sentido, un acompañamiento con herramientas, reglas, políticas y recursos crecientes en línea con el 0,5. Por cierto, que el 0,5 no lo podríamos gastar si no fuese con el concurso de la propia empresa española. Una cooperación en el marco del equipo Europa y uniéndome a lo que dijo al principio Maripaz Ramos, probablemente la creación o la adecuación de un organismo financiero para la cooperación cogobernado a alto nivel en la Administración General del Estado, aprendiendo las mejores lecciones de los socios europeos con los que nos codeamos todos los días. Espero haber aportado algo al debate o al menos clarificado algunas posiciones y de nuevo agradezco muchísimo a quienes han participado y a ti, Marta, por siempre pensar en la oportunidad, ya digo, de influir, de incidir y de aportar ideas a esta reforma, que es una reforma para todos, por lo tanto de todos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Magdi. Por supuesto que además hemos tomado muy buena nota. Bueno, por mi parte queda cerrar, simplemente cerrar porque ya hemos llegado al tiempo que teníamos estipulado. Este evento que, como decía al principio, para nosotros es un ejemplo perfecto de ese diálogo permanente que tenemos el mundo empresarial con la administración española y en concreto con los responsables de la administración española que hoy han participado en este evento. Desde aquí pues queremos reconocer su firme voluntad en avanzar en esta agenda de la cooperación y el desarrollo, en este ejercicio de la reforma de la ley, en colaboración con las empresas españolas y eso lo queremos resaltar, no perdemos la ocasión de hacerlo. Quiero agradecer además de a todos los ponentes, a también las personas que han estado conectadas, que lo han estado permanentemente desde el principio hasta el final, señal de que ha sido muy interesante desde el principio al final este encuentro. Hemos tenido como espectadores a representantes de la Comisión del Congreso de los Diputados que está elaborando el documento sobre la reforma y a quienes quiero agradecer expresamente su participación en este evento. Como hemos visto, tenemos una agenda por delante muy ambiciosa, pero yo creo que coincidiremos todos en que es necesario ser ambicioso porque la ocasión así lo merita y porque es una buena oportunidad. Y que avancemos, vayamos avanzando en todo lo que nos habéis dicho de forma conjunta, que lo hagamos juntos, administración y empresas. Estamos a vuestra disposición, como sabéis, desde COE y desde el mundo empresarial en general. Muchísimas gracias y participaremos en ese ejercicio de consulta pública que nos han adelantado desde Javier Salido. Muy buenos días a todos. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.